Bien, como vamos a ir haciendo algunas cosas importantes respecto de los proyectos deben darles más forma. Bien, ¿a qué me refiero explícitamente? Para la elaboración de un proyecto vamos a ir a File, New, Project. Y aquí por el momento pues tendremos que decirle que es una aplicación de consola. A menos que usted quiera hacer otro tipo de aplicación, tiene que investigar sobre qué tipo de aplicación va a ser. Entonces, en este caso, bueno, lo voy a llamar proyecto, eh, o lo vamos a llamar, vamos a trabajar con karatecas. Eh, y no le doy ninguna terminación. Aceptar. Lo va a guardar como cara.dev. Yo elijo acá el sitio donde yo quiero guardarlo. En este caso dice documentos. Voy a crear una nueva carpeta, la cual voy a llamar PR2. Y le voy a dar aquí abrir a la carpeta y luego guardar. Se supone que ya empezamos a tener toda la parte del proyecto. Voy a borrar este comentario que no es necesario y los argumentos del main también. Entonces, bueno, vamos a ir diseñando un poco una versión de este karateka, pero hablando un poco de herencia, ¿sí? Que, ¿cómo es esta parte de la herencia? Vamos a ir codificando algunas cosas, probándolas, ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, en fin. Este proyecto lo que permite, por ejemplo, aquí dentro del proyecto tenemos el main, el cual no está guardado. Voy a presionar control S y voy a guardarlo como main.cpp. Este va a ser el archivo que va a llamar el compilador. Pero aparte, nosotros podemos dar clic derecho sobre la carpeta, New File, y creamos uno nuevo. Digamos que este lo vamos a llamar control S y lo voy a llamar eh, header 1. Primera librería. Y esta la vamos a llamar .hpp, guardar. Las librerías .h son solamente de prototipos y en las .hpp se especifican los métodos ya en su extensión. Ahorita los vamos a hacer en aleación, ¿bien? Y luego vamos a hacer el otro ejemplo para tenerlos todos. Esto quiere decir que acá dentro de esta librería yo puedo cargar el include, es decir, quito esto, lo pongo aquí adentro. Y aquí también pongo el using namespace std, punto y coma. Guardo y ya en el main, pues si yo cargo, pero no con esto, sino include doble comilla doble o un par de comillas dobles. Y dentro, pues indicamos el nombre de header.1.hpp. Si compilamos, bueno, aquí me dice include, déjenme ver qué error puse. Ah, perdón, puse header 2 y es header 1. Compilar. No hay errores. Se supone que estoy cargando lo que está en header 1, que es este include y este using namespace. Entonces, bueno, en clase, nosotros voy aquí a guiarme de la foto de la clase, que la tenemos en el grupo. Esta foto, ya va, un momento para buscar bien dónde está. Ok, por ejemplo, por acá, la definición del karateka. Teníamos una clase karateka con algunos atributos privados y protegidos, ¿verdad? Entonces nos vamos por acá. Podemos definirlo acá. Vamos a poner class karateka, karateka, y vamos a indicar llave abierta y cerrada, punto y coma al final, que es la nomenclatura del karateka. Y dentro, bueno, y vamos a empezar con private, dos puntos. Y dentro, y bueno, para la etiqueta private íbamos a declarar un me ayudan por favor porque no veo bien la foto, creo que era un ID. Luego estábamos declarando un puntos. Luego estábamos declarando que necesitaba ver un karateka allí. Ok, karateka, asterisco, A.
punto y coma. Entonces, esta es como la parte esencial o la parte de atributos del karateka. Luego podíamos indicar en public. En public obligatoriamente hay que declarar el constructor que sería el karateka, llaves abiertas y cerradas y, perdón, paréntesis abiertos y cerrados y un par de llaves abiertas y cerradas. Dentro de esta, básicamente, habíamos dicho que íbamos a recibir un identificador y que, por ejemplo, aquí puedo utilizar this, flechita, y aquí selecciono el ID, va a ser igual a el I que viene por parámetros. De la misma manera, podemos poner this para hacer referencia a nuestra misma clase, flechita, y aquí buscamos puntos. Y puntos, pues lo inicializamos en 0. De hecho, pudiéramos indicar también this A, que es el karateka, y decirle que es nulo, que no tiene a nadie. Y tendríamos el constructor de esta clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Nosotros vamos a, en el main, podemos crear un karateka. Ahorita chequeamos la mayúscula de la K. Voy a crear un karateka asterisco, no sé, guerrero 1 igual a new, la etiqueta new, para crear el nuevo karateka y llamo el constructor karateka y le paso el identificador que va a tener, por ejemplo, el 1. Vamos a compilar. Ok, aquí me dice que hay un error que no fue declarado en el expose. Vamos a ver si fue, creo que aquí está con mayúscula, voy a cambiarlo a minúscula. Aunque pudiese ser con mayúscula como nomenclatura básica, no estoy seguro si lo había puesto como mayúsculas o no. Ok, ya no hay errores. Entonces ya creé el primer karateka en este caso. Desde luego, no se está indicando cuál es el karateka, cuál es su adversario, ¿no? Entonces, bueno, voy a codificar algunas partes nada más. Por ejemplo, entre los métodos públicos, pudiéramos tener otro método que sea para inicializar, ¿verdad? Un void inicializar. Y este inicializar lo que va a hacer es recibir un karateka asterisco aux o contrincante y nada más. Entonces dentro, ¿qué haríamos? Los puntos tendríamos que actualizarlos y el karateka contrincante, ¿no? Este karateka le pondríamos el cont que venga y los puntos en 0 para inicializar. Entonces vamos a agregar un método a esta clase diferente, por ejemplo, que imprima imprimir contrincante. Imprimir contrincante. Entonces que él diga, un momento, que él diga quién es su contrincante, ¿no? Entonces aquí va a decir, mi contrincante es ID igual, porque sería el ID, pueden poner nombres, lo que ustedes quieran. Momento. Y ponemos acá el ID de A. Es decir, le tenemos que decir a A que me diga su ID. Pero el ID de A, bueno, aquí aparentemente me deja ingresar al ID de A. Pero se supone que A tiene el ID en privado. Entonces, debería ser eso un error. No puedo yo acceder al ID de A. Esto es muy importante, que no confundan que este ID de acá es el ID de este A. Este A va a tener un ID dentro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner, observen que la ayuda me deja poner esto así, ID. Vamos a ver cuál es su funcionamiento. Y cerramos. Esto es para saber si saben quién es su adversario.
De hecho, aquí pudiésemos controlar esto un poco más y preguntar em, A, si A es exactamente igual a nulo, entonces yo debería mandar a imprimir que no tengo adversario. Entonces, aquí vamos a escribir, no me han asignado un contrincante. Y quitamos esto. Si no, ok, si no, entonces vamos por acá. Mi contrincante es ID. Listo. Vamos a probar con esto primero. Entonces acá estamos nosotros creando el karateka, guerrero. Tendríamos que crear otro karateka más, copiar, pegar, guerrero 2, por ejemplo. Y el identificador pues sería 2, ¿no? Para diferenciarlos. Entonces acá yo le voy a decir a, bueno, no lo vamos a llamar guerrero porque está muy largo, así que lo vamos a llamar G1 y G2. Entonces a G1 voy con la flechita y le digo, em, aquí me deja ingresar a imprimir contrincante, a inicializar, e inicializar me dice aquí que debo pasarle un karateka. Le voy a pasar G2, que es su karateka, ¿no? Aquí pudiésemos también verificar que no le asigne el mismo karateka, que no diga G1 flechita inicializar G1, porque le estaría indicando que su adversario es el mismo, y pues no tiene mucho sentido. Puede hacerse y no va a generar error, pero o pudiese generar un error. Prueben eso y me comentan, por favor, qué ocurre. Acá voy a decirle al G2 que le asigne el G1. Entonces, bueno, voy a compilar. Ahí está. Ahora voy a mandar a los dos a G1 y le voy a decir que imprima quién es su contrincante. A ver, imprimir contrincante. Listo. Y lo mismo voy a hacer con G2. De repente puedo modificar un poco más el contenido de los karatecas, porque acá, cuando digo imprimir contrincante, de repente la primera sentencia que va a decir, o el primer mensaje sería, hola, eh, soy ID igual, y que me diga el ID que es. El karateca en cuestión, ¿no? Este sería this flechita ID. Ok, listo. Acá cerramos. Ok, cerramos. Y vamos entonces a compilar y ejecutar, ¿no? Entonces aquí observen qué me dice. Me dice, hola, soy ID 1 y mi contrincante es 2. Y este hola, soy 2 y mi contrincante es 1. Quiere decir que ellos saben exactamente quién es el contrincante. Todas estas pruebas tienen que irlas haciendo, muchachos, para que se familiaricen con la abstracción que estamos haciendo para estos karatecas. Bien. Ya allí había bueno, ciertos métodos que ustedes tenían que hacer y probar, ¿no? Aquí les estoy haciendo simplemente una visualización bastante rápida de ello. ¿Alguno de ustedes probó esto o no? Por aquí me dice Leonel, el ID podría ser un string. Sí, el ID también podría ser un string, por supuesto, hasta el nombre. Pero mi pregunta es, ¿alguno de ustedes codificó esto o ninguno? Bueno, no tengo respuestas. Si están escuchando, muchachos. Mm, ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Recuerden que la idea aquí es participar, muchachos, no solamente entrar y dejar la conexión y nada más.
Bien, entonces vamos a hacer algunas cosas para, para hacer lo de la herencia, ¿vale? Vámonos a ir acá y vamos a crear la necesidad de crear, por ejemplo, una especialización. Cuando nosotros estamos hablando de orientación por objetos, es necesario a toda costa hablar de especializaciones o de generalizaciones. ¿Ok? Entonces, ya va un momento que es que necesito conectar el lápiz óptico y estoy sin luz y no veo dónde están las cosas. Entonces me esperan un momento. Mm. Si alguien ve este video que no sea de Venezuela, pues no va a entender el, la complicación técnica de no tener luz en el momento de una clase. Bueno, vamos acá, vamos a ver entonces. Ok, cuando nosotros hablamos, a ver, por acá hay una pregunta. Vale. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros generalizamos o tenemos una clase, por ejemplo, dijimos que eran tres partes fundamentales. La primera era el nombre, ¿cierto? En la otra íbamos a especificar los atributos. Y en la última íbamos a especificar los métodos que nosotros tengamos dentro de la clase. Pero esta clase a su vez se puede generalizar o especializar. Eso va a depender de la dirección en la que usted esté diseñando algo. Pero en general lo que consiste es que una clase, esta, la cual vamos a denominar padre, puede tener clases hijas, que es otra clase que va a estar relacionada con la primera y va a heredar todos los atributos y métodos que ésta tenga. Esta va a tener desde luego un nombre diferente al anterior, por supuesto, unos atributos y unos métodos. Y se va a relacionar con esta otra clase. Usualmente nosotros ponemos un triángulo vacío, y esta es la forma. El triángulo, la punta del triángulo va a dar con el padre y la base del triángulo va a dar con el hijo, pero va a estar pegada al padre. Va a ser una flecha en la que decimos, esta clase hereda de esta, o sea, es hija. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si ustedes primero diseñaron el padre y luego diseñan el hijo, pues usted está haciendo una especialización por la forma en la que está diseñando. Eso es una especialización, ¿ok? Pero si usted primero, si lo que pasa es que usted diseña en esta dirección, primero diseña el hijo y luego diseña el padre, que también es válido, usted ya no estaría haciendo una especialización, sino estaría haciendo una generalización. Estoy generalizando. Entonces, estos son conceptos importantes que usted tiene que ir dominando en cuanto al diseño que usted está especificando. Ahora, hay un montón de cosas que se controlan en la herencia con las etiquetas públicas, privadas y protegidas. Y parte de esto es lo que vamos a arrancar a hacer hoy, hacer esas pruebas en general. Puede haber una multiherencia, o sea, las herencias pueden darse de varias formas, muchachos. Por ejemplo, yo puedo tener una clase padre, vamos a poner por acá, ajá, puedo tener una clase padre que sea, por ejemplo, felino, con sus atributos y métodos. Y esta, pues va a ser corresponder o se va a estar en relación de herencia, van a heredar varias clases de ella, que van a ser otras clases que tienen tres partes igual. Aquí recuerden que no estamos hablando de objetos, sino de clases, que son quienes crean. Entonces acá, por ejemplo, felino. En este caso es una especialización, porque los felinos es la forma general de hacer referencia a una especie de animal. ¿Qué felinos nosotros conocemos? Las especializaciones, bueno, puede ser por acá un tigre, por aquí un gato y por acá un, no sé, un puma.
No sé qué relación tienen los tigres y los pumas, pero bueno, un puma. Entonces observen que este papá tiene varios hijos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, estoy en una relación en la que un papá tiene varios hijos. A su vez, desde luego, este gato puede tener hijos, la cantidad que él quiera, que serían los tipos de gatos que existen. Claro, en este caso yo no soy un especialista en gatos y no me sé ninguna raza de gatos. Pero bueno, supongo, bueno, sí hay unos que son unos persa, los persa. Coloquialmente, por acá tenemos unos que se llaman angoras y no sé, otros que les vamos a llamar C, de callejeros. Entonces, tengo tres subtipos de gatos. Desde luego, para poder hacer especializaciones de clases, las clases que están siendo, o sea, que se están refinando, pues tienen que hacer cosas especiales, cosas que no haría un felino. O sea, son felinos, pero voy a esto. Por ejemplo, un felino tiene, por ejemplo, acá en los atributos yo puedo poner ojos, ¿verdad? Número de ojos o, sí, color de ojos, color de ojos. Y puedo poner peso. Voy a citar solo estos dos ejemplos por el momento. Ojos y peso, número de ojos o color de ojos y peso. Todos tienen ojos y peso. Por lo tanto, en el tigre, en el gato, en el puma, en el P, en el A y en el C, ustedes no van a especificar ni ojos ni peso, porque se supone que eso lo van a heredar de felino. Se supone que tigre tiene que tener algo que es diferente a todos los felinos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, eso habría que ya empezar a hacer el ejercicio para poder especificarlo, porque podemos tener varios contrastes de ideologías o de filosofías para poder decir qué es lo diferente que hay entre, por ejemplo, pregunto para ustedes, ¿qué diferencia hay entre un tigre, un gato y un puma? ¿Qué cosas harán de diferente un tigre, un gato y un puma? ¿Tendrán algún accesorio de más? Eso sería interesante. ¿O serán capaces de algo diferente? No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cosas diferentes podrían haber entre un tigre, un gato o un puma? ¿O son iguales? Pertenecen a un felino. Si, obviamente pertenecen a un felino, pero si el tigre, el gato y el puma no hacen cosas que los especialicen, que los pongan diferentes a esos subclases que estoy construyendo, pues no tendría sentido tener herencia, porque para eso yo pongo felinos todos y se acabó. Pero, por ejemplo, el gato tiene una capacidad de acariciar a un humano, ¿no? Entonces, ese pudiese ser un método que tiene acariciar a un humano. Entonces, el gato tiene algo diferente al tigre. El tigre a lo mejor no va a acariciar ningún humano, lo va a matar. El puma, pues, lo va a atacar, igual lo va a matar. Pero el gato lo que hace es acariciarlo, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, no vamos a hablar de los casos tristes con los gatos. Pero de repente entre el tigre y el puma debe haber también algo diferente, un atributo o un método que sea diferente, bien sea por dónde vive, lo que le toca hacer para poder, por ejemplo, el tigre. El tigre tiene algún método que es acelerar a más de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Hora. Entonces, el tigre tiene ese, bueno, no sé si es el tigre o es el leopardo. Ustedes mm, chequean allí y ajustan conocimientos. Pero bueno, digamos que este tigre es muy rápido y tiene un método propio de él, que es acelerar a más de 100 kilómetros por hora. El gato no acelera, no necesita ese método. Él no va a acelerar jamás ni nunca a más de 100 kilómetros por hora. El puma, pues no lo sé, pero de repente el puma se caracteriza por ejecutar saltos o ejecutar un salto de 5 metros hacia arriba, no sé. Entonces, eso es algo propio del puma y así yo lo voy especializando. Creamos las especializaciones. Un felino es capaz de trepar, es capaz de cazar. Todo eso lo hace el tigre, el gato y el puma. Así que eso es propio del felino. Una clase puede concebirse de todas maneras como lo empiezan a ver, sin tener atributos o sin tener métodos, teniendo de repente atributos solamente, o teniendo métodos, o teniendo los dos, desde luego. Entonces, eso es lo que quiero que vayan visualizando acá. De repente, algún atributo notorio no es tan fácil de detectar en el tigre, gato y puma.
¿no? Porque si hablamos de el color de los felinos, pues eso lo tienen todos. Irían aquí color, ¿verdad? De algún tipo. Pero lo heredan todos y cada uno de ellos. Todos tienen que tener algún color. Entonces, bueno, la edad también la tienen todos. Em, el tiempo de vida también lo tienen todos. Entonces, el ser macho o hembra también lo tienen todos. O son machos o son hembras. Entonces, eso puede ir acá, sexo, ¿verdad? Entonces, Eh, la cuestión con la especialización o generalización en la construcción es que usted vaya requiriendo o vaya teniendo la necesidad de poder hacer todas estas divisiones. Por ejemplo, en el karateca, vamos a hacer algo con el karateca que es el que tenemos un poco más de familiaridad. Nosotros teníamos el karateca, que está acá, karateca. Ok. Y acá teníamos unos atributos, dijimos que era un ID, unos puntos y un A que es el contrincante, que es del tipo karateka. Este era un apuntador. Esos son los atributos. Y tenía una cantidad de métodos. Puede tener método patear, los básicos, por ejemplo, patear, em, bueno, patear, vamos a dejarlo con patear. Puede ser tirar un puño o dar puñetazo o defenderse. En fin, hay la cantidad de métodos que tienen todos los karatecas. Deberían poder tener todos los karatecas esos métodos, ¿no? Defenderse, en fin, un montón de métodos. Si yo voy a crear una clase especializada de karateka, es otro tipo de karateka que tiene todos los atributos del karateka original. Le puede poner a este K2.0, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto, así, K20. Este es un karateca especializado. De repente él tiene un atributo, bueno, no sé qué atributo diferente pudiera tener un humano entre humanos, pero métodos, este karateca especializado sí puede tener un método diferente, que puede ser, por ejemplo, patear em, con una fuerza o con una rapidez. Patear con rapidez mayor a, no sé, 40 newton. Estoy aquí inventando simplemente un método. O sea, tiene una habilidad. Este nuevo tipo de karateka que son los que entrenan en el dojo Okumare, entonces estos los preparan de una manera que cuando lanzan una patada es una super patada, no sé. Entonces, esta nueva patada no es de todos los karatecas, es de esta especialización de karatecas, es de la particular. Yo puedo crear otro tipo de karatecas, ¿verdad? Por acá, este se va a llamar karateka 30, que de repente, bueno, obviamente va a heredar de este, pero este va a tener la capacidad o sea, ellos entrenan una capacidad de reflejos como los gatos, pues. Entonces, activan la capacidad de reflejo de gatos, porque los gatos, bueno, tienen una capacidad de reflejo, una de las más grandes del mundo. Entonces, bueno, estos karatecas se especializan en tener unos reflejos y es prácticamente imposible meterles un golpe. Habría que sacarlos del tatami para poder ir haciendo puntos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese es el cuento que tienen que ir procesando. La especialización que usted cree con una herencia, pues va a ser de esa manera. En este caso, por ejemplo, si yo quiero crear un karateka especializado que herede de este karateka, entonces yo para acá, después de esta clase, yo voy a crear otra clase que se va a llamar K20 y con el operador dos puntos le voy a decir que va a heredar, por ejemplo, de forma pública a karateka. Entonces, ya en este caso, en este momento, cuando hicimos esto, ya está claro que K20 es un karateka. Y se lee así, es un karateka. Tiene todos los atributos y todos los métodos del karateka original. Eso quiere decir que aquí adentro, entonces yo puedo esto es importante porque este K20, muchachos, si yo instancio un K20, por ejemplo acá, bueno, aquí vamos a guardar y acá voy a instanciar un K20, por ejemplo, K20,
Voy a instanciar un AK20, punto y coma. Este A, punto, va a tener los mismos métodos, imprimir contrincante, inicializar y karateka. Él es un karateka, lo que pasa es que es de una especialización. Y acá adentro, pues puede tener sus atributos, sus métodos, los que usted quiera. Por ejemplo, yo puedo poner public eh, y, por ejemplo, pongo el método que yo quería, que era patear. Bueno, sería un void, patear full, o sea, o durísimo. Patear durísimo. Entonces, ya acá, bueno, yo desarrollaría mi método. Por ejemplo, acá pongo un par de llaves y desarrollo mi método, que es lo que va a hacer con ese patear durísimo. Pero lo que sí es cierto es que el karateka K2 sabe patear durísimo, pero el karateka este podrá tener un método de patear, pero patear normal. Por ejemplo, acá él puede tener el método de patear. Voy patear, voy patear y acá, bueno, tiene su especificación. Todo karateka sabe patear. Pero el karateka K2, además de saber patear, porque ya heredó este método, él sabe patear. De hecho, si aquí nos vamos y a este A que está acá, yo le digo A punto, perdón, A punto, bueno, vamos a ver, acá creo que me faltó guardar. Voy acá, nuevamente, A punto. Observen que él sabe patear, pero también sabe patear durísimo. Él tiene la especialización. En cambio, si yo intento decirle, por ejemplo, a G1, le digo, flechita, él sabe patear, pero no sabe patear durísimo porque G1 es del tipo karateka, no del tipo karateka 20 o K20 en este caso. Espero que eso quede lo más claro posible. Bueno, no nos está ayudando mucho el tiempo. Yo había planificado para hoy solo una sesión de 40. No sé si ustedes están dispuestos a hacer mañana otra sesión de 40 o más tarde, porque ahorita tengo justamente una reunión acabando esta clase y va a ser una reunión como de 40 minutos. No sé si me comentan, por favor, si quisieran, nos conectamos dentro de, porque nos quedan 3 minutos, nos conectamos a las 9 y hacemos otros 40 minutos. Ustedes me dicen si es viable esa posibilidad o no. Por mí no hay problema, profesor. A Rafael, ok, vale. Veo que hay muchos problemas de conexión. Me imagino que todos están como yo, sin luz. Em, por ejemplo, Luis no se ha podido conectar, Dayana tampoco, o no han conectado bien el micrófono. Entonces, bueno, ese es un problema. Bueno, vamos de todas maneras, voy a hablar algunas otras cosas hasta que se acaben los 3 minutos. Nos va a sacar y ahí terminamos. Se sabe que retomamos otra vez a las 9. Entonces tenemos esta distribución. Hay más, no solamente de un padre van a surgir muchos hijos, sino que en este caso un hijo puede heredar de varios padres. Esto es otra característica importante. Si nosotros tenemos un tipo de, no sé, karateka 20, o sea, supongamos que este era nuestro diseño y este es un tipo de karateka 30, entonces este tipo de karateka 20 es el que sabe patear durísimo y este tipo de karateka 30 es el que sabe patear a muerte, ¿verdad? Entonces yo puedo crear un nuevo tipo de karateka que sea hijo de estos dos, ¿verdad? Por ejemplo, el K ultra nuevo. Entonces, este tipo de karateka que yo estoy creando, esta especialización, sabe tanto patear durísimo como patear hasta la muerte. O sea, perdón, hasta la muerte no era, patear a muerte. ¿Sí se entiende eso? Entonces, tenemos especialización y generalización. Tenemos que de un padre pueden surgir varios hijos. Y tenemos que de varios padres pueden surgir un hijo también. ¿Sí? Eso es en parte lo que se quiere especificar acá. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en la siguiente sesión? Vamos a ir, o pueden ustedes también utilizar el tiempo
y avanzar un poco y me explican ahorita a las 9. ¿Cómo se controla la herencia cuando se inicia una distribución, o perdón, el uso de las etiquetas private, public y protected? ¿Cómo es que eso va a afectar la herencia? Porque si bien este K20, ¿a quién tiene acceso? Porque él debe tener acceso a alguien. Entonces, voy aquí a this flechita. K20 accede a imprimir contrincantes, a inicializar al constructor del padre. Ahorita vamos a ver cómo invocamos al constructor del padre. Sabe patear durísimo y observen que no estoy pudiendo visualizar los atributos privados del padre, ¿sí? Pero él los está heredando. Lo que pasa es que están em, privados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, si Karateka 20 no tuviese los atributos de puntos y de el contrincante, entonces acá en el main, esto es muy importante que lo piensen porque es un poquito abstracto. Entonces, a, que es un karateka, yo no pudiese iniciar